¿Saben lo que me quita el sueño? Que todavía exista gente que niegue las desigualdades en el país. ¿Cómo si no podríamos explicar que en una ciudad, en un pueblo en este caso, un sol aparece en la calle y nadie lo toma por un año entero? ¿Cómo en el país de la pendejada podría pasar algo así? Bueno, en este caso no es un sol cualquiera, le pertenece al juez Montenegro, el hombre más temido en la región, que se comporta como un dios y de algún modo somete a la población a sus caprichos. Así, el día de hoy voy a hablar de la novela Redoble por Rancas de Manuel Escorza. Voy a tocar un poco cómo es que existe, por un lado, existen dos conflictos, el del juez Montenegro y el nictálope, Héctor Chacón el nictálope, que quiere matarlo, ¿no? Y por otro lado vamos a ver el conflicto con lo que es Rancas y la minera, una minera que está cercando, ¿no?, su comunidad, está destruyendo sus animales y está tomando pues, sus medios para subsistir, mientras que este cerco se va expandiendo más como si fuera casi un personaje en sí mismo. Vamos también a hablar sobre cómo el poder en este caso ejerce la violencia, mientras que disfraza esta de pacificación. Acompáñenme en esta entrega literaria. Como siempre, soy prisionero del insomnio y esto es Relatos Insomnes. Aunque no importa demasiado la vida de Manuel Escorza para este análisis, ya he mencionado la muerte del autor de Roland Barthes, de todos modos puedo decir que nació en 1928 en Lima, estudió en el Leoncio Prado y en el San Marcos, se exilió en París después del golpe militar de Odría, volvió al Perú en 1956 y en 1970 publicó la novela que nos reúne el día de hoy, que es la que inicia su pentalogía llamada La Guerra Silenciosa, también conocida como Las Cantatas o La Balada. En 1983, Escorza muere en un accidente de avión cerca del aeropuerto de Madrid cuando viajaba con otros latinoamericanos hacia Bogotá a un congreso sobre cultura latinoamericana. La pérdida de Escorza es, para mí, lamentable, pero dejó varias obras literarias que me parece tienen mucho valor, tanto estético como social. La novela usa el intercalado que va a repetir a lo largo de toda la obra. Por un lado comienza, como dije, con la historia del juez Montenegro y su enfrentamiento con Héctor Chacón, el nictálope. Montenegro es el dueño de la hacienda Huauratambo y básicamente tiene la comunidad de Yanahuanca a su merced. Por otro lado, el capítulo con el que va a intercalar, la historia con la que va a intercalar, es la historia de la comunidad de Rancas y su enfrentamiento a la Cerro de Pasco Corporation, que va, como dije, a establecer un cerco que poco a poco se va a ir agrandando, los va a ir aislando de su modo de vida, de su ganado, del agua, y parece que el cerco en sí se está comiendo el mundo. Además, cada capítulo va a tener un encabezado diferente, un encabezado básicamente una oración con cierto toque satírico. Esto el autor había dicho que era un homenaje al ingenioso y narco Don Quijote de la Mancha. Vamos a poder ver, por ejemplo, el capítulo 5 que dice de la visita que ciertas mejillas recibían de las manos del juez Montenegro, o por otro lado el capítulo 14 que va a decir de un juego de póker, ¿no? Ambos capítulos que voy a analizar en este video también. Esa es la parte de la reseña, como siempre. Si ustedes no han leído la novela todavía, les diría que escuchen la reseña que no tiene spoilers, bueno, tiene uno que otro por ahí, se me escaparon quizá, y luego de esto vayan, lean la novela y regresen hacia el final del video. Como dije, la novela va a presentarme dos historias, va a presentar las dos historias a ustedes. Por un lado, la historia del juez Montenegro. Este es altivo, vengativo y básicamente pues una persona corrupta que abusa del poder. Va a enfrentarse al nictálope, a Héctor Chacón el nictálope, porque y de hecho vamos a verlo en la novela, desde muy chico ha asistido a los abusos del juez, sobre todo hacia su padre. Así, cuando en algún momento Chacón se oponga al juez, va a lograr meterlo en la cárcel. Y aquí hay un paralelo, me parece importante, con la novela El mundo sacho y ajeno, en Héctor Chacón y Benito Castro, uno de los personajes del mundo sacho y ajeno, ya que ambos aprenden en la cárcel, aprenden a leer, aprenden mucho más sobre sus derechos, aprenden a canalizar su descontento. El juez va a ser tan poderoso que va a lograr de algún modo frustrar los intentos de Chacón una vez salido de la cárcel de matarlo, y va a lograr de algún modo mandarlo a la cárcel nuevamente. Por otro lado, como dije, la historia de Rancas, de la comunidad de Rancas,
versus la Cerro Pasco Corporation va a mostrarnos, pues, la Cerro básicamente es presentada como un imperio del mal a los Star Wars, pues, que conquista, expande territorio, y vamos a ver que la comunidad al principio va a intentar agotar la vía legal de la mano de su alcalde, pero cuando estas vías se agotan, porque obviamente quien tiene el poder es la minera, van a atacar a los caporales y van a destruir el cerco con sus propias manos, para alimentar a su ganado, para lograr, pues, liberarse de esta opresión. Sin embargo, si hasta aquí les es, pues, familiar, una suerte de déjà vu, lo que ocasiona la novela, el déjà vu se va a hacer mucho más, pues, presente, agudo, al final, cuando obviamente, pues, se llama a la policía, a los militares, a los gendarmes, y va a haber dos escenas que me parecieron muy importantes. Por un lado, al principio, la comunidad de Rancas alimenta a los soldados. De hecho, vamos a ver una señora mayor que alimenta a uno de ellos para más adelante este mismo soldado ser quien mata a la señora y la maldice. Y también al final, como en la novela de Alegría, vamos a ver que los fantasmas de las comunidades, los muertos, están diciendo que las comunidades ya no tienen un lugar en el mundo. Manuel Scorza le dijo en una entrevista a Roland Forks que sus novelas relatan desde el punto de vista de los oprimidos, de los flagelados. Pero creo que también que Scorza no solamente desarrolla oprimidos y opresores de una manera muy interesante, como dije, hay un desarrollo de personaje muy bien hecho, también desarrolla a los objetos. Como dije, el cerco, por ejemplo, está desarrollado de tal modo que parece un personaje más, tanto en su expansión como en su movimiento y en el dolor que causa. Esto podemos verlo cuando Scorza describe al cerco ya mencionado. Así nació el cabrón, un día lluvioso a las 7 de la mañana. A las 6 de la tarde tenía una edad de 5 kilómetros. Pernoctó en el Puquea Trinidad. Al día siguiente corrió hacia Piscapuquio. Allí celebró sus 10 kilómetros. Conoce los 5 manantiales de Piscapuquio. Para el que llega, beberle es un regalo. Para el que parte, es una dulzura recordarla. Ya nadie pudo encariñarse con esos manantiales. El tercer día, el cerco cumplió otros 5 kilómetros. El cuarto atravesó los lavaderos de oro. En esos esqueletos de piedra levantados por los antiguos, los españoles lavaban su oro. No aconsejo cruzar esas soledades de noche. Un decapitado limosnea con su cabeza en la mano. Allí pernoctó el cerco. Al alba reptó hacia el cañón por donde fuga la carretera a Huánuco. 2 infranqueables montes vigilaban el desfiladero, el rojizo Pucamina y el enlutado Yantacaca, inaccesibles para los mismos pájaros. El quinto día, el cerco derrotó a los pájaros. ¿Y qué decir del juez Montenegro? Como había dicho, ya había descrito un poco, este juez es altivo, es orgulloso y de algún modo se cree un dios, pero no un dios, no el dios cristiano, en este caso se cree mucho más un dios griego, porque como dije es caprichoso y su voluntad varía, es completamente voluble y de algún modo también, bueno, de algún modo no, su voluntad se ejerce y afecta a todo el mundo a su alrededor. Don Migdonio suspiró. 5 minutos después, Emigdio Loro, acusado de robar 4 gallinas, compareció en el patio y quiso su buena suerte que lo juzgaran cuando los naipes favorecían al juez. ¿Es culpable o inocente?, preguntó el juez, hojeando el expediente. Como usted guste, doctor. El doctor se carcajeó. ¿Cuánto tiempo llevas en Chirona? 8 meses, doctor. Libre, sentenció el magistrado. Y una de las características que tiene el juez Montenegro, una de las más fuertes, es que no soporta ofensas, tanto reales como imaginarias. Es un hombre muy celoso de su imagen. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la boda de un subalterno, una boda de la cual él es invitado y que sin embargo lo va a ofender. Vamos a ver por otro lado cómo el narrador se va a apropiar del punto de vista de este personaje, extendiendo pues la visión que este personaje tiene, en este caso el juez, y asistiremos una vez más a su mundo interior, en este caso plagado de inseguridades y de celos. Entibiado por las adulaciones, más dañinas que las copas, el subprefecto Valerio perdió pie. No se percató de que el doctor Montenegro no se dignaba a probar ni una hilacha de las carnes tan pomposamente ofrecidas. Hacia las 6 de la tarde, el subprefecto levantó su copa y pronunció el brindis fatal. «Salud, padrino, me he dado el gusto de ofrecerle la mejor fiesta de la provincia». El traje negro se blanqueó. ¿Qué quería decir el untuoso borracho? ¿Las fiestas ofrecidas por el magistrado eran inferiores?
Su casa no rebosaba de manjares infinitamente mejores que esas ladronerías asadas. ¿Existía en la provincia un humano capaz de regalar mejores jolgorios? El rechoncho novio era semejante personaje, y si tal absurdo se concebía, se necesitaba proclamarlo el día en que se reunían todos, pero absolutamente todos los principales de Yanahuaca. La mortecina novia conjeturó el abismo que engullía al hombre que desde hacía 6 horas era su señor esposo. Avanzó hacia el doctor con los brazos abiertos. El juez Montenegro la apartó con delicadeza. Superó 2 sillas, un alcalde y 2 maestros. Recuperó lentamente la memoria. Su mano izquierda sostuvo su corazón mientras la derecha emprendía el vuelo. 3 veces lo bofeteó. El juez es un tirano y el cerco parece ser una fuerza imparable. Sin embargo, existen personajes que se van a enfrentar tanto al cerco como al juez. Pero eso lo dejo para quienes quieren leer la novela y sienten a partir de lo que he dicho cierta indignación. No se preocupen, va a existir cierta catarsis. No les prometo demasiada, pero la van a tener si leen la novela. El arte imita a la vida. He escuchado esa frase muchas veces, pero sería justo decir que el arte también influencia la vida. Y esta novela se va a encargar de mover muchos acontecimientos. Como dije, al final de la novela, Héctor Chacón, el ictálope, va a ser arrestado, pero gracias al papel de la novela de Scorza va a ser liberado luego. Por otro lado, una nota que puede ser triste, trágica, o más bien sacar cierta sonrisa de reivindicación. La persona que inspiró a Pepita Montenegro, la esposa del juez Montenegro, en este caso Francisco Madrid en la vida real, quien inspiró al juez Montenegro, Alcira Benavides de Madrid, será justiciada por subversivos, acusada de gamonal y explotadora. Pueden ustedes leer sobre esto en los fallos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con respecto a Cerro de Pasco. Como dije, Redoble por Rancas es el principio, la primera novela de lo que es este ciclo llamado La Guerra Silenciosa, esta pentalogía, ¿no? Por otro lado, vamos a ver, como dije también, como advertí, que si bien es cierto vamos a tener momentos de catarsis, momentos catárticos, la novela no siempre nos va a llegar a ese punto. Más bien nos va a llevar a indignación constante, una indignación que parece no lograr una vía de escape. Y creo que esto es porque mucho de lo que Scorza describe en su novelística sigue sucediendo, de diferentes formas quizá, pero sigue pasando, es un espectáculo corriente. Por lo tanto, yo recomiendo la novela Redoble por Rancas, de hecho recomiendo toda la pentalogía, pero advierto sobre la indignación. Creo yo al mismo tiempo que la indignación siempre es necesaria para poder reflexionar y quizá movernos a un cambio. Recomiendo la novela, como dije, y también les agradecería que me sigan en redes sociales, relatos.insomnes en TikTok, relatos_insomnes en Instagram, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal, que ayudan bastante con eso. Y nada, espero que, como digo, este proyecto siga creciendo gracias a ustedes. Bien, les agradezco. Este ha sido Prisionero del Insomnio en Relatos Insomnes y les deseo buenas noches.